Hola, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Es un verdadero gusto estar una vez más aquí junto a ti. Un saludo para ti donde te encuentres. En este momento estamos aquí iniciando tu programa Tiempo de Paz. Y yo tengo un regalo para ti aquí en mis manos. Tú ves muy bien lo que dice acá. Esta es una revista, un curso bíblico que lleva por título una pregunta. Y tal vez tú en algún momento también te hiciste esta pregunta. ¿Será que Dios me oye? Si tú quieres aprender más acerca de la oración, de cómo Dios responde la oración, porque a veces pensamos que Dios se tarda tanto en responder, yo te invito a que solicites esta guía de estudio. El número aparece aquí en pantalla o también en el correo que aparece aquí en pantalla, tú puedes escribirnos. Recordar simplemente que estas guías de estudio llegan gracias a nuestros ángeles de esperanza. Apreciado amigo, hoy vamos a iniciar una nueva serie y es la serie Las parábolas de Jesús. ¿Ya has escuchado alguna parábola de Jesús? Hoy día vamos a hablar de una muy importante. Hoy día vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Si tú quieres aprender más acerca de lo que esta parábola trata, yo te invito para que tú ahí donde estás te quedes junto a nosotros. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Hola, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. ¿Cómo te encuentras en este momento? Tal vez tú estás mirándonos en este momento de alguna parte de Sudamérica, tal vez de Europa, donde tú te encuentres en este momento. Siéntete bienvenido aquí en tu programa Tiempo de Paz. En este programa abrimos la palabra de Dios, leemos la Biblia y podemos darnos cuenta del plan que Dios tiene para nuestra vida. Tal vez tú en este momento alguien te invitó a que puedas buscar este canal o tal vez simplemente estabas ahí haciendo un poco de zapping y encontraste la TV Nuevo Tiempo. Yo quiero decirte que esto no es casualidad, sino que Dios tiene un mensaje para tu vida. Así que yo te invito para que me acompañes en este breve segmento, porque vamos a hablar de algunos temas interesantes. Yo también voy a hacer una oración por ti, pero antes de orar, yo quiero contarte una breve y una pequeña historia. ¿Te parece? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando se habla acerca de maneras o formas de cómo aprender? Realmente en este tiempo se habla mucho acerca de ello, ¿verdad? Y yo te hago una pregunta, ¿cuál es tu método favorito de aprendizaje? ¿Cómo aprendes tú? ¿Eres kinésico? ¿Eres visual? ¿Eres auditivo? ¿Sabes? Desde la antigua Grecia nos damos cuenta de que llega aquel tiempo, se preocupaba y se pensaba mucho en cómo el ser humano aprendía, cómo el ser humano podía tener la capacidad de recordar lo que aprendía, no solamente aprenderlo de manera momentánea. Y es así como el psicólogo suizo Jean Piaget nos recuerda algo importante. ¿Sabes lo que él menciona? En una de sus máximas él dice que el ser humano, para que pueda recordar algo, previamente ya ha tenido que asociarlo con otra cosa, sobre todo cuando lo asocia con algo de su entorno. Y es interesante, ¿sabes? Porque cuando tomamos estas palabras de este psicólogo suizo, Jean Piaget, nos damos cuenta de que calza perfectamente bien con uno de los métodos de enseñanza que Cristo realizaba. Hoy día vamos a hablar acerca de las parábolas. ¿Tú escuchaste acerca de las parábolas? ¿Escuchaste a alguien? ¿Leíste en la Biblia algunas de las parábolas tal vez? La Biblia presenta distintas parábolas. Realmente la parábola, este género de parábola, ¿verdad? No fue diseñado por Jesús. Era un género que ya existía en aquel tiempo y Jesús lo tomó. ¿Sabes por qué? Para que Él pueda colocar una verdad inmutable en la mente de aquellas personas. No solamente Él se preocupaba de los que ya le seguían, sino también Jesús en todo momento quería alcanzar a las personas que se alejaban o distaban de Él. Yo quiero hacerte una pregunta nuevamente. ¿Ya conoces o has conocido a Jesús? ¿Has visto su amor? ¿Ya has escuchado de Él? Tal vez hay algo en tu vida, en tu familia, en tu entorno que te recuerda el amor de Cristo. Hoy vamos a abordar una hermosa parábola.
El título es La parábola del sembrador. Y yo quiero que tú puedas quedarte aquí conmigo, porque aquí vamos a abrir la Biblia. Mira, yo tengo acá mi Biblia, vamos a abrirla, vamos a escuchar la voz de Dios. En este momento yo quiero hacer una oración por ti. ¿Te parece? Vamos a orar en este momento. Si tú tienes algún pedido de oración, si quieres que oremos por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio, tal vez tú estás atravesando una enfermedad en este momento. Tal vez tú estás preso de las drogas, del alcohol, y tal vez ahora estás sintonizando la TV Nuevo Tiempo. No es casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. Y tal vez tú dices, pero desde la parábola Dios tiene un mensaje para mí. Por supuesto, porque estas parábolas están escritas en este libro, que es la Biblia. Y Dios va a hablarte en este momento. Así que ahí donde tú estás, yo voy a ponerme en pie, porque yo quiero orar por ti en este momento. ¿Sí? ¿Me lo permites? Oremos juntos entonces. Mira, ahí donde tú estás, yo quiero que tú puedas inclinar tu cabeza. Si puedes, cierra tus ojos para que juntos podamos elevar esta palabra de oración a nuestro buen Dios. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos vivos y tú permites que podamos llevar esperanza. En este momento, Señor, yo sé que detrás de esta cámara hay muchas personas, Señor. Yo no conozco las luchas de ellos. Yo no conozco lo que está pasando en su mente, en su hogar, en su corazón, en sus finanzas, Señor, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Tal vez hay alguna persona con el corazón roto. Tal vez, Señor, hay alguna persona, como la persona que nos escribió, Señor, hace unos meses atrás, que estaba pensando en quitarse la vida. Y tal vez alguna persona en este momento también ha tomado esa decisión desastrosa, Señor. Pero, Señor, háblale hoy a través de tu palabra, que esta persona pueda reconocer tu voz desde la Biblia, que pueda saber que hay esperanza y hay, Señor, misericordia de parte de ti para él o para ella. Acompáñanos, por favor. Ahora vamos a abrir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Tienes la Biblia? ¿Sí? Te invito a que vayas, busques una Biblia. Yo te voy a esperar. Si tienes ahí un cuaderno de apuntes donde puedas anotar, es importante siempre anotar. Vamos a ver la parábola del sembrador. Y esta parábola se encuentra en los Evangelios, en Mateo el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Yo te invito a que leas toda esta porción. Sin embargo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, se habla de manera principal acerca de esta parábola, la parábola del sembrador. ¿Vamos al texto bíblico? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Ya tienes la Biblia ahí? Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Mateo, mira lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 13, ¿te parece? Desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, en un suelo rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Versículos 7 al 9. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El versículo 9, ¿qué dice? ¿Me acompañas? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús enseñaba por medio de parábolas? Sabes, el ser humano, para aprender algo, se ha comprobado que necesita, en primer lugar, interesarle lo que va a aprender. En segundo lugar, los estudios mencionan que cuando un ser humano quiere aprender algo es porque tiene una necesidad que necesita ser suplida. Y en tercer lugar, los estudios presentan que cuando un ser humano necesita o debe aprender algo, la mejor manera para aprenderla es asociándola con las cosas cotidianas que él o que ella realiza. En todo momento, cuando Jesús hablaba
con parábolas era porque Él quería que su audiencia, que las personas, que su auditorio, que los pueblos puedan conocer de Jesús, puedan conocer que Él era el Hijo de Dios. Pero no solamente conocer en el momento, sino que ellos puedan recordar en todo momento la enseñanza. Tal vez esto nos lleva a una segunda pregunta. Está bien que Jesús enseñe por parábolas, pero ¿por qué la parábola del sembrador? Hay distintas parábolas y yo te invito a que tú sigas con nosotros, ¿verdad? Aquí en la TV Nuevo Tiempo, porque abordaremos 6 distintas parábolas. Hoy vamos a abordar la parábola del sembrador, que es la que estamos estudiando aquí en Mateo, el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 9. Pero ¿por qué Jesús utilizó esta parábola, la parábola del sembrador? ¿Qué enseñanza quería entregar Cristo a las personas de aquel tiempo? ¿Qué enseñanza Jesús quería entregar en este momento también a ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no solamente era para aquel tiempo. Dios permitió que esta palabra, su palabra viva y eficaz, también puede estar escrita en diversos idiomas para que tú también puedas tener esperanza. Permíteme contarte la parábola del sembrador. En aquel tiempo, mira, estos judíos estaban esperando, ¿qué cosa? Ellos esperaban que Jesús pueda tomar el reino por la fuerza. Ellos estaban esperando a un libertador, pero un libertador que pueda mostrar su poder de manera permanente en la tierra. Ellos querían sentirse protegidos, pero no solamente protegidos, sino que también querían sentir esta protección en un poder terrenal. Es por eso que Jesús empezó a contarles esta parábola. Parte central de esta parábola era para que ellos puedan recordar que no es con fuerza, no es con armamento, sino con el Espíritu de Dios. Solamente iba a generarse un cambio real en aquella nación cuando se implantara, apreciado amigo, el principio del verdadero amor y la verdadera misericordia en el corazón de cada individuo, de cada persona. Entonces, ya hemos respondido 2 preguntas, ¿correcto? La primera pregunta era, ¿por qué Jesús utilizaba este método? ¿Por qué enseñaba a través de parábolas? Él lo hacía con la intención de que las personas puedan recordarlo aprendido, ¿correcto? Al asociar cosas cotidianas. La segunda pregunta, ¿y por qué escogió esta parábola del sembrador? Porque quería la mentalidad judía de aquel tiempo abrirles la mente, hacerles comprender que no era con fuerza, que no era con ejército, que no era con armamento, que no era con un golpe de Estado, que no era con un boicot, sino que era implantando el principio del amor en el corazón humano. Yo quiero que tú notes aquí algo importante. Estas 2 preguntas que han sido respondidas, en las respuestas nosotros también encontramos un lugar asidero para el tiempo presente. ¿Sabes por qué? Porque Jesús todavía se interesa que tú le conozcas, que tú le recuerdes, que tú confíes en Él en todo momento. Pero no solamente ello, sino que Jesús también quiere que en tu corazón pueda implantarse este principio de su amor y de su misericordia. Vamos al texto bíblico una vez más, porque después de responder estas 2 preguntas, nos damos cuenta de que vienen 4 terrenos distintos, ¿correcto? Se habla de un terreno en el camino. Después el texto bíblico nos menciona que esta semilla cae, ¿verdad? ¿Dónde? En un terreno un poco rocoso. Y después dice que viene entre espinos. Y después de los espinos, ¿a dónde llega? Después de los espinos llega a una buena tierra. Mira lo que el texto bíblico nos dice. El texto bíblico dice así: el sembrador salió a sembrar. Estoy en el versículo 3, la parte B. Ahora el 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué significa esto, apreciado amigo? ¿Qué significa este terreno? ¿Qué significa, verdad, que parte de estas semillas caen junto al camino
Esta es la palabra de Dios que cae en el corazón desatento. ¿Qué significa estar desatento a la palabra de Dios? Apreciado amigo, recuerda esto. Esta parte simboliza, aquí Jesús está tratando de referirles a las personas y a ti en este momento, que hay un grupo de personas que sí, reciben la palabra, escuchan de los milagros, de todo lo que Dios realiza, de todo lo que Dios hace. Pero ¿sabes lo que acontece? Ellos están con el corazón desatento. Ellos dicen, mira, esta palabra está interesante, pero esta palabra no es para mí. Oh, qué interesante cómo se muestra, pero esto todavía no me sirve a mí. Están desatentos, confiando en sí mismos, pensando que no necesitan del poder de Dios. Es por eso que sus corazones se endurecen. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Te parece conocida o conocido este terreno? ¿Sientes que en algún momento estuviste tal vez caminando por este sendero? ¿O tal vez no caminando, pero sí estacionado? Responde esta pregunta. ¿La palabra de Dios ya llegó a tu mente? ¿Ya llegó a tu corazón? ¿Alguien te presentó esta palabra y tú dices, oye, esto está muy interesante, pero mira, esto no es para mí? Ten cuidado, porque tal vez puedes estar estacionado, como dice el texto bíblico, en las orillas, junto al camino, a la orilla del camino. No necesitas estar más a la orilla del camino. Por el contrario, tú necesitas escuchar la palabra de Dios y con un corazón no desatento, sino atento, decir, esta palabra de Dios es para mí. No seas indiferente a la palabra de Dios. En estos tiempos, muchas personas son indiferentes. Y frente a esa indiferencia, los resultados realmente son escalofriantes. ¿Qué es lo que acontece con una persona cuando decide vivir su vida sin Dios? ¿Qué es lo que acontece con una familia cuando decide cada día avanzar sin colocar lo más importante en el centro de la familia, que es Dios? Cuando vamos al Salmo 127, el versículo 1, nos damos cuenta que ahí se habla acerca de este fundamento principal. Dice que en vano trabajan las personas que quieren edificar si Dios no está en el centro. Que en vano velaría la guardia si Dios no es el que dirige todo ello. Vamos al segundo terreno, ¿te parece? El primer terreno es al lado o cerca de la orilla. Pero mira lo que dice ahora aquí el siguiente texto bíblico, el versículo 5. Parte cayó en pedregales. ¿Qué más dice ahí? Donde no había mucha tierra. ¿Y qué más dice? Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sabes? Muchas personas piensan que este texto bíblico, lo interpretan de esta manera, es a las personas que reciben la palabra de Dios tan prontamente, sin prepararse mucho. Pero me agrada otra interpretación que también mencionan algunos estudiosos de las parábolas. ¿Y ellos saben lo que dicen? Ellos mencionan y dicen que realmente esta parte de la parábola se está refiriendo a las personas que no toman en serio el llamado de Dios, que a las personas que no toman en serio lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque si tú notas, el texto bíblico dice, cayó en pedregales, en un suelo rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Estas personas deciden confiar en ellas mismas y no confían en Dios. En el terreno rocoso, apreciado amigo, no puede haber vida. En el terreno rocoso no puede haber profundidad de raíz. Cuando una semilla crece, necesita tener espacio, necesita poder desenvolverse en su área, necesita las raíces compenetrar la tierra, necesita tener todo este proceso. De la misma forma es el ser humano. La persona necesita también nutrirse de Dios, necesita confiar en Dios y no confiar en sí mismo. Pero ¿qué acontece cuando la confianza se coloca en uno? El texto bíblico es claro y dice, como no tenía profundidad, salió el sol, se quemó. Y como no tenía raíz, ¿lo notas?
no tenía raíz, no había un fundamento y por lo tanto el texto bíblico dice que se secó. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Estás cerca de la orilla, en el primer terreno que mencionaba? ¿Cayó junto al camino, a la orilla del camino? ¿Te encuentras ahí? Dijimos que en esta orilla del camino son los corazones, ¿verdad? Desatentos. Las personas que están desatentas a la voz de Dios. Donde dicen, sí, está lindo el mensaje, pero esto no es para mí. ¿Has pasado por este camino? O tal vez estás en el otro sendero que habla acerca de este suelo rocoso o pedregoso. Pero aún faltan 2 terrenos más. ¿Me acompañas a la Biblia? El texto bíblico dice en el versículo 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, ¿y qué más dice ahí? Y lo ahogaron. ¿Qué significa esto? La seducción del mundo, las riquezas, el materialismo asfixian a una persona cuando decide no escuchar la voz de Dios. La seducción por el mundo hace que una planta se vuelva infructífera. La seducción por el mundo ahoga tu comunión por Dios. Es por eso que el texto bíblico dice, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Reconoces este terreno? No permitas que la seducción del mundo, las luces del mundo, no permitas que los sofismas, que las vanas palabrerías, que las filosofías te alejen o te distancien de Dios, sino por el contrario, cree en la palabra de Dios. Un terreno más. Mira lo que dice el versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Lo notas? Este último terreno, todos llegan a la conclusión que es el terreno más fructífero. Otras personas, estudiosos referente a este tema, dicen que es necesario pasar a veces de manera sistemática por estos 4 terrenos. Yo te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Te identificas en alguno de estos terrenos? ¿En algún momento alguien te habló de Dios y tú quedaste desatento, quedaste indiferente? ¿En algún momento alguien te habló del amor de Dios y tú dijiste, sí, esto está muy lindo, pero esto no es para mí? Voy a terminar con mis planes, con mis proyectos. Tal vez en algún momento el suelo rocoso, ¿verdad? Hablamos de este suelo rocoso, que es cuando muchas personas son indiferentes también, cuando confían en sí mismos. Hemos hablado también de este terreno entre espinos y ahora hemos hablado de la buena tierra. ¿Cuál es la diferencia entre este último terreno con los 3 primeros mencionados? El texto bíblico dice que dio fruto. ¿Sabes? Una buena tierra es un corazón dispuesto a aceptar a Cristo, a aceptar su palabra. Una buena tierra comprende, escucha, conserva y da fruto. Yo te invito en nombre de Dios a que tu corazón sea una buena tierra. Acepta, escucha el mensaje de Dios, conserva el mensaje de Dios en tu mente, en tu corazón. Y cuando tú hagas eso, podrás dar un verdadero fruto. Cuando Dios habla en parábolas, cuando Dios habló en parábolas en aquel tiempo, era porque Él quería que las personas en su vida cotidiana puedan recordar las verdades inmutables que se encontraban en el Hijo de Dios. Hoy también Dios te ha hablado a través de su palabra. Y Él quiere que tú puedas recordar en esta aplicación de la tierra, de la semilla, de un sembrador, de 4 tipos de terrenos distintos. En 3 de ellos no hubo fruto, hubo asfixia, hubo muerte. Y solamente en uno hubo vida, porque en ese terreno se conservó, se escuchó, se creyó y evidentemente hubo vida, hubo fruto. Yo quiero invitarte, en nombre de Jesús, a que tú seas este último terreno, que tu corazón esté dispuesto a creer en la palabra de Dios. Conserva la salvación,
acepta a Cristo. Busca una iglesia adventista donde te encuentres. Asiste a ella. Si esta es tu decisión, yo quiero orar por ti en este momento. ¿Me permites orar? Vamos a orar. Bondadoso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Ponemos nuestro corazón como una tierra buena para que ahí, Señor, ingrese la semilla de tu palabra. Bendice a mi amigo, amiga del otro lado de la pantalla. En el nombre de Jesús oro. Amén.